política internacional. Jorge Argüello, ex canciller, ex embajador, autor de un libro muy interesante, reciente, Las dos almas de Estados Unidos, ¿no? Muy interesante esto de dos almas. Y creo que para este momento mejor no podía caber esta cosa de el país de los derechos, el país de los derechos individuales, el país de la democracia, y de pronto empieza que los derechos individuales empiezan a desaparecer, la democracia se pone en cuestión. Hoy la Corte le dio a Trump un fallo muy curioso respecto al tema ciudadanía, que la puede quitarla sin ningún tipo de restricciones. La verdad que tiempos raros, el país de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y si algo no está pasando, hoy, ayer, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, insultando a los periodistas porque habían hecho el trabajo de periodista. ¿Cuál es? Y contar lo que hay. Y revelaron un informe que decía, parece que el ataque a Irán no fue tan así, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar mucho de eso. Pablo Toussaint, politólogo, analista, editor también, uno de los creadores de un sitio que para mí está buenísimo, que es Panamá Revista. Además, responsable de una consultora, que miden cosas siempre muy interesantes, así que bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias Claudio, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, arranquemos. Mundo, vamos a empezar de arriba para abajo. Hagamos como... De mayor a menor. Intentemos que sea ordenado. Marxismo, ¿no? Exactamente, muy bien. El viejo marxismo, bien. Arranquemos por el mundo. Este mundo estuvo hace una semana, cuando estábamos haciendo el programa, decíamos, bueno, se viene la Tercera Guerra Mundial, la guerra atómica, y de pronto duró 12 días, paramos, todo volvió ¿a dónde? ¿A dónde volvió? Bueno, si hablamos de Medio Oriente, me parece que nunca podemos relajarnos y pensarnos que los temas se arreglaron, porque cíclicamente los conflictos en Medio Oriente vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Eso con relación a la situación planteada en Irán, entre Irán e Israel, o entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Ahora, yendo, Claudio, a tu pregunta, yo te diría, mira, esta semana publiqué un artículo en Clarín. Tomé una frase de José Saramago, de un libro que se llama El hombre invisible, donde él dice, el caos es un orden por descifrar. Me encantó la frase, porque en realidad lo que yo creo que está pasando es que estamos dejando atrás un orden, el orden que Estados Unidos lideró en su construcción a partir de la Segunda Guerra Mundial, el orden de las instituciones multilaterales y las reglas internacionales que rigen o han venido rigiendo mal o bien, han sido las reglas de juego que hemos tenido en el mundo en las últimas décadas. Ese mundo me parece que está quedando atrás. Estados Unidos, que fue el constructor y el impulsor de ese orden multilateral, es el principal cuestionador del orden multilateral. Y uno de los últimos que se subieron al colectivo, que son los chinos, a Xi Jinping aparece como el gran defensor que pretende mantener la solidez del sistema. Yo creo que esto que parece un caos, en realidad está configurando un nuevo orden que no sabemos cómo va a ser. Ahora, lo curioso es que en ese orden volvió el sheriff, porque digo, lo que estaba pasando, sí, de pronto el sheriff, sin pedirle permiso a nadie, digo, primera guerra del Golfo, permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Segunda guerra del Golfo, Consejo de Seguridad que dijo nada, pero el Congreso de Estados Unidos avaló. Bombardea Irán sin preguntarle a nadie. Es así, mira, Claudio, te recomiendo que leas La Nación de hoy, un artículo de Claudio Jacqueline, porque precisamente lo que él plantea es cómo de alguna manera se ha repotenciado la parada de los Estados Unidos. Que vienen, el último episodio que recuerdo es la retirada, yo estaba en Washington, todavía destinado cuando se verificó la retirada de Afganistán, que había sido decidida por Donald Trump, pero terminó siendo ejecutada por Biden. Y fue un desastre, Estados Unidos viene de un camino errático, poco luminoso, digamos, y de alguna manera yo me imagino que la autoestima, por lo menos de los factores de poder en Estados Unidos, deben estar un poquito recompuestas. ¿Por qué? Bueno,
dejemos de lado las consideraciones o la valoración que cada uno de Déjame hacer un nosotros punto porque me pueda parece tener. muy interesante este planteo. Que los factores de poder deben estar de alguna manera recompuestos después de esto. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos entró en una suerte de erratismo que se hizo no de erratismo, sino que proyectando una imagen de una cierta debilidad que acompañaba la imagen de debilidad que transmitía el presidente Joe Biden. Yo presenté mis cartas credenciales con Donald Trump, pero terminé mi mandato con Joe Biden y pude ver la diferencia en el estilo de conducción. Pero además, a lo que me refería es la mirada que los americanos tienen de sí mismos, que no es la que nosotros tenemos de ellos, ellos se colocan a sí mismos ordenando el mundo y tomando las decisiones que afecten al conjunto. Entonces, de golpe, un presidente que sin consultar al Congreso define el involucramiento de los Estados Unidos en una guerra de otros dos países, que son Irán e Israel, y manda los aviones B-2 que tienen 14 misiles, que cada uno pesa 13.580 toneladas. Bueno, es un dato que yo creo que va a impactar en el establishment americano. De eso yo estoy seguro. Y va a impactar en el sentido de afianzar, insisto, esto no es una justificación, pero creo que va a afianzar la autoestima o la consideración que el americano promedio tiene respecto del rol de su país en el mundo, ¿no? Muy interesante. Ahora, en eso ahí te traigo, Pablo, porque nosotros digo, argentinos, para ponerlo en estos términos, el nosotros me pareció un exceso. La Argentina de Milei dijo, nuestra política exterior es la política exterior de Estados Unidos, la política de Estados Unidos plus Israel, digo, y en esto... Hay que ver si es lo mismo también. Que porque en este momento parece no no serlo, y en este momento hay mucho ruido. De hecho, Trump lo que le dijo a Netanyahu fue, para un poquito y deja de gastar plata y guarda con seguir con esto. Interno que tuvo con un personaje como Tucker Carlson, Steve Bannon. Exactamente. Digo, el America First no ve con buen ojo eso. Muy no malos ojos. No es un lobby menor, a pesar de que no es un lobby nuevo tal vez, pero no es un lobby menor. El mismo vicepresidente Vance dejó filtrar que no estaba a favor. Esto no nos gusta, sí. No veníamos a no meternos más y ocuparnos de nosotros, este era un poco el mensaje. Ahora, Argentina de pronto aparece, dice, lo que haga Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene sus propios intereses, no necesariamente siempre coinciden, no tenés muy claro. En esto quedás medio como, bueno, soy amigo de papá y de mamá, pero ¿a quién querés más? ¿A mamá o a papá? Y no está muy claro quién es papá ni quién es mamá. Y después las consecuencias. ¿Qué ves acá? Porque parece que fuera del gobierno no hay actores que se metan en esta temática. Yo creo que el gobierno definió en su momento o practica una política, llamémosle, de fronteras ideológicas, como decía en la década del 60. O sea, va a un país y ve va a España y ve el de Vox y se pelea con el presidente. Apostó por Trump previo al triunfo de Trump y le salió bien porque fue presidente Trump. Si no hubiese sido presidente Trump, hubiese sido bastante desastroso. A diferencia de Macri. A diferencia de Hillary Clinton, él teniendo amistad con, que lo cual fue parte de, sí. y ha puesto de las apuestas equivocadas de Macri. Que, como decía Jorge, ha puesto un elemento con Estados Unidos en un momento donde Estados Unidos se está realineando a sí mismo. Entonces, es difícil de seguir eso, ¿no? Es como alguien que esté saliendo del closet y uno tratando de ser su novio, digamos. Es como, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Hay una parte donde le aplica a la Argentina las mismas cuestiones un poco, si se quiere, más erráticas de un cambio de régimen que suceden también en Estados Unidos. Digamos, para mí, solo un puntito, porque no voy a hacer nada con Jorge al lado de Estados Unidos, pero que son un poco las consecuencias para mí de la America First. O sea, cuando Estados Unidos parecería correrlo un poco de atrás en términos de lo que sucede en alguna Ucrania con ese ataque de los drones que vimos. Es como si una vez que el imperio, entre comillas, se retira o empieza a soltar el pedal, bueno, cada uno se declara un poco autónomamente, una especie de multipolarismo por abandono, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede un USA exit? ¿Se puede ir de Estados Unidos del mundo que creó? Es difícil, porque no es como que se vaya a Inglaterra de Europa, ¿no? Estamos hablando de una cosa colosal, ¿no? Está buena esa pregunta. O sea, y nosotros en eso, ¿no? Y la Argentina como si fuese... La Argentina hoy tiene una ventaja, si querés, ideológica en un mundo tan ideologizado, que es que si uno ve el mapa de la región, está Boric, está Lula, está Yamandu Orsi hoy,
Y bueno, puede jactarse, está Petro, está Venezuela, bueno, pues si yo puedo tener una especie de diálogo más derecho con eso, entiendo, ¿no? Pero después el resto, me parece que tener tan comprometida en una política exterior del CIPAC, digamos, es complejo para cualquier Estado, y más para un Estado débil como el argentino. Tengamos en cuenta además que el presidente Milei no habla con ninguno de esos actores. Sí, sí. O sea, la Argentina, que es un país que claramente necesita multiplicar vínculos, no achicarlos, solo los está achicando en este momento. Esta decisión unilateral de adscribir a la política, al alineamiento, de definir el alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, yo creo que es lesivo para el interés nacional a largo plazo. Entiendo la necesidad de la política doméstica en lo inmediato. Les cuento una anécdota. Yo lo recibía al presidente Milei en Washington siendo presidente electo. Los medios de Argentina publicaron una noticia un día, esto estoy hablando del mes tiene que haber sido octubre, yo estaba en los últimos meses de mi gestión en Washington. Octubre del 23, noviembre. No, octubre, noviembre tiene que haber sido, sí. Con memoria. Los diarios argentinos publicaron: el presidente electo va a visitar Estados Unidos y va a ir a 2 lugares. A Nueva York para visitar la tumba de un rabino en Brooklyn, y a Miami. Quien sabía leer se dio cuenta rápidamente que Miami era Mar-a-Lago, era Donald Trump. Alguna gente del equipo hizo la consulta respecto de cómo veíamos ese viaje. Yo les dije, es una locura que venga el presidente electo de Estados Unidos, teniendo todavía a Biden un año de gestión por delante, no vaya a Washington y se vaya a reunir con el gran contendor del presidente Biden. Bueno, a los pocos días, lo cual a mí me da la pauta que por lo menos saben escuchar, a los pocos días los diarios argentinos publicaron: el presidente electo va a visitar 2 lugares en Estados Unidos, y eran Nueva York y Washington, ¿no? Ahora, cuando vos decís, es un mundo cada vez más ideologizado, el gobierno parece decir sí, y a mí no me importa que me digan que algunas cosas tienen consecuencias, porque yo lo que quiero es cambiar este orden. Yo lo que quiero es cambiar un sentido común. Digo, ¿qué es lo que te dice? Para adentro, decís. Para adentro y para afuera. Y en la disputa hacia afuera. Yo estoy disconforme, como está Trump, con los organismos internacionales. Yo estoy en desacuerdo con el sentido común que impera en los organismos internacionales. Estoy en desacuerdo con el sentido común que impera en la diplomacia, en el cuerpo diplomático argentino. Esto es lo que te dice. Entonces, lo que nosotros queremos es romper. Ahora, al mismo tiempo, uno lo que ve y dice, che, es ambicioso esto, ¿no? Uno podrá estar en desacuerdo o de acuerdo. Lo que ves que es ambicioso, que querés cambiar el mundo, que querés cambiar el sentido común, que querés cambiar ideológicamente lo que más o menos se ha acordado en los últimos 70 años, y además tenés un montón de necesidades. Entonces la pregunta ¿es posible hacer tantas cosas a la vez? Yo creo que hay una opinión personal, ¿no? Pero el mundo de esferas de influencia, que parecería ser que uno podría proyectar que es el mundo de Trump, o el mundo que desearía Trump, grandotes, con esferas de influencia, nos dividimos, estilo siglo XIX, Big Stick, ¿no? O sea, una idea donde cada grandote tiene su... Yo no me meto en la tuya, vos no te metas en la mía, ley internacional abajo, organismos internacionales que no existen. ¿Le conviene a la Argentina eso? O sea, si el mundo donde se vuelve el factor militar, y vuelve el factor de la fuerza más bruta, digamos, o la fuerza geopolítica, uno vuelve la geopolítica. Argentina, ¿cómo está preparada para eso? Está lo de Brasil, supongamos que un día... Todas cosas que nosotros estamos acostumbrados que no, pero si fuese así, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Es un poco irresponsable, pero es un mundo que la Argentina a veces ha apostado, ¿no? Insisto, no voy a hablar más de esto, pero apostó mucho al derecho internacional porque le conviene también, porque es un país que no tiene las dotaciones de poder. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, te estás haciendo una apuesta grande, te peleás en organismos internacionales, te vas de algunos ámbitos, te fuiste de la OMS, te vas o te peleás con el organismo de los derechos humanos de las Naciones Unidas, pones en cuestión la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una serie de cosas que hasta acá a la Argentina le parecían haberle servido, y mucho, y que ahora decís, bueno, estamos en condiciones de quedarnos tan desprotegidos y dependiendo de alguien que por otro lado dice... Tan ciclotímico, ¿no? Ciclotímico, pero que por otro lado dice, Make America Great Again, ¿no? Este es mi objetivo y no hay otro. Yo miro que a mí me vaya bien, no que a ustedes les vaya bien. Sí, yo creo que Pablo está tocando
el fondo del asunto, porque hay que preguntarse por dónde pasa el interés nacional. Argentina viene ejerciendo una suerte de soft power. Mira, en el año 2007 yo estaba presidiendo Relaciones Exteriores en el Congreso. Me designan embajador en Nueva York, ante las Naciones Unidas. Cuando yo llegué a las Naciones Unidas, 2007, veníamos de la crisis del 2001, yo llegué con la autoestima nacional baja, se puede decir. Ahora, cuando llegué al recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas, empecé a darme cuenta que los países escuchaban lo que Argentina tenía para decir. No quiere decir que votaban como votábamos nosotros, pero sí yo advertí que había como una espera a ver qué dice la banca argentina. ¿Y sabes por qué es eso? Por una tradición de décadas de la Argentina en los espacios multilaterales. Una cierta autoridad construida que se está desvaneciendo. Nosotros invitamos, el gobierno argentino invitó al presidente ucraniano a la asunción del presidente Milei, y unos meses después estábamos votando, absteniéndonos en una votación tan cara para la Argentina como era votar pidiendo el retiro de las fuerzas militares de ocupación rusa en Ucrania. Sí. O sea, estamos no solamente contradiciendo la señal que quisimos emitir el día 10 de diciembre, sino que además estamos rompiendo la coherencia con el principio de Malvinas, ¿no? Con el principio de integridad territorial. El principio de integridad territorial es uno de los dos principios que rigen el mundo de la descolonización. Uno es el de la autonomía de los pueblos y el otro es el de integridad territorial. ¿Qué dice el principio de integridad territorial? Que si a un país le cercenan una parte de su territorio, tiene el derecho de reclamar la reincorporación de ese territorio. Ahora, acá sí, hay muchas preguntas en el chat, y acá quiero hacer una. ¿Puede ser que Trump finja demencia para confundir y luego bajar 2 cambios cuando le conviene? Porque se habla mucho de esta ciclotimia de Trump, pero también muchos dicen, ¿es racional en el fondo? ¿Es una estrategia en el fondo ser así? Encaja con la imagen que uno tiene del dealer, ¿no? El dealer, el tipo duplica la apuesta, aprieta y retrocede rápidamente, a veces en chancletas y sin vergüenza, y no pasó nada. Y el apodo, ¿no? Taco. El Trump always chickens out. Sí. Bueno, había una interpretación del momento del ataque israelí, que Israel pensó que iba a ser un taco con Irán, y entonces, fíjense que hoy volvió la idea de un acuerdo, y si la idea de Trump es negociar con los big man del mundo, como si fuese el de Corea del Norte, independientemente de cualquier contexto político, liberal, democrático y demás, sino que simplemente negocio con el grande, y por qué no lo haría con Irán, ¿no? Sí. Podemos hacer eso, y por ahí, primereándolo, lograban. Tengamos en cuenta una cosa, venía de 2 derrotas Trump. Trump anunció que en 24 horas iba a solucionar el conflicto ruso-ucraniano, y después Trump anunció que iba a poner punto final a la operación militar israelí en la Franja de Gaza. Y en los 2 casos fracasó. Este gesto de alguna manera lo vuelve a poner en carrera y lo muestra con autoridad. Totalmente. Y hace poco dijo en la cumbre de la OTAN que lo que había dicho de terminar en 24 horas el conflicto entre Ucrania y Rusia era algo simbólico. Ahora, sobre esto, ¿no? Porque vemos ese Trump que es capaz, como decís, de retroceder en chancleta, decir, bueno, estos son mis principios, pero si no tengo otros, si te los ofrezco, puedo cambiar, puedo contradecirme, no tengo problema, no me voy a meter en guerras en el mundo, pero de pronto me meto en guerras en el mundo. Esa visión pragmática, el dealer que dice, bueno, apuesto todo, si no sale, veo cómo renegocio, ¿no es algo que también en algún punto de menor cuantía, mucho más atado a algún dogmatismo, no hace Milei en algún punto? Bueno, Pablo estaba sugiriendo algo parecido. A mí me parece que Milei tiene algunos límites dogmáticos o ideológicos que no tiene Trump. A mí me parece que está más atado a su propio discurso, y eso le quita margen de movilidad. Y si vos tenés que definir cuál es ese discurso, ¿cuál es el discurso, la narrativa en términos de política internacional de Trump? No, de Milei. De Milei. Yo creo que es una política errática. Si vos atás tu política exterior a la política exterior de otro país, te pasan cosas como la que acabamos de referir.
estás furiosamente a favor de Ucrania en la guerra y de golpe estás en contra de Ucrania en la guerra. Ahora, ninguna de las dos cosas las decidiste vos, sino que pusiste piloto automático atrás de la política exterior definida por otro país. ¿Y el costo? ¿Cuál es el costo? Porque hasta acá me parece muy claro cuál es el costo y cuál es el beneficio. Ninguna de las dos cosas. Sí, algunos análisis dicen que la negociación con el Fondo Monetario podría incluirse dentro de los beneficios. Yo estuve a cargo de los organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial y Fondo Monetario, mientras estuve en Washington. Todos los miércoles teníamos reuniones con las sillas argentinas de los 3 espacios, se negoció con los bonistas privados y después la deuda con el fondo. Y la verdad que yo no me imagino el Fondo Monetario Internacional soltándole la mano a la Argentina, aunque más no sea por la cantidad de plata que la Argentina le debe al fondo. Y porque además el fondo no tiene mucha gente más a quien prestarle. La dependencia del fondo con la Argentina es tan grave como la dependencia de la Argentina con el fondo, ¿no? Ahora, muchos lo anotan, yo he visto varios analistas anotar como una consecuencia positiva del alineamiento automático de la Argentina con Estados Unidos en los resultados de la negociación con el fondo. Yo dudo de eso. Pero apareció la declaración del ministro de Economía, por así decirlo, el secretario que dijo del Tesoro, que había dicho en caso de que Argentina necesite ayuda, se la vamos a dar. Sí, pero también recordemos que cuando vino el secretario del Tesoro, la expectativa en Argentina era que venía con un paquete de plata, que venía con un pan abajo del brazo. Y vino prácticamente a advertir sobre el swap. Vino a hacer un cierto gesto y apretar para que Argentina empiece a independizarse de las obligaciones que tiene con la República Popular China. Ese fue el gran taco de Milei, ¿no? Con China. Ese es el punto. Ese fue el Total. no sé cómo sería, cómo quedaría la sigla, pero... Milei siempre se achica. No, es que ahí hay un punto, y es bien interesante escuchar a la gente del gobierno cuando te dice, bueno, lo que pasa es que China, el problema es cómo nos deshacemos de la influencia de China porque se avanzó mucho, y entonces, parece, y lo que yo recibo hablando con los que toman decisiones en este gobierno, es que es un tema que no tienen muy claro cómo poder resolverlo. Entonces, por un lado, viene Estados Unidos y dice, che, paren y corten lazos con los que tengan y los que le queden. Por el otro lado, ellos que empiezan a admitir, che, no era tan sencillo. Estaba el swap, estaba el comercio internacional, el comercio bilateral, y empiezan a ver que hay una situación ahí que no tienen muy claro cómo desandar ese camino. Esto es lo que yo recibo. Sí, hemos pasado de la dictadura comunista china a esta gente que solamente quiere que no la molesten. Exactamente. Eso es un giro importante. Yo creo que ahí se evidencia la ausencia de un respaldo más concreto. Concreto quiere decir plata de los Estados Unidos, porque es verdad que el swap con China se inició en la gestión anterior, pero no menos cierto que eso es que este gobierno la continuó. Totalmente. Y la continuó porque no tuvo alternativas. Totalmente. Y no tuvo alternativas porque su aliado no le dio los elementos para poder independizarse, ¿no? Ahora, ustedes dos que vos estuviste en la gestión, fuiste representante argentino, Pablo venís siguiendo la política desde hace ya unos buenos cantidad de años, aunque es joven. Esto ocurrió, pues no fue un marciano que llegó, aunque parezca para algunos, no es un marciano que cayó en una nave, nos abdujo. Hay un pasado que nos puso acá, y hay un pasado donde uno debería decir, bueno, che, no estuvimos muy acertados con lo que hicimos, ¿qué hacemos con eso? Primero, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo explicamos lo que hicimos? Y después, ¿y ahora cómo corregimos? Porque esto nos llevó a otro lado, absolutamente antagónico, nos está llevando, quizá probablemente todavía no estamos viendo hasta dónde nos quieren llevar, por lo que dicen, por lo menos de dónde quieren ir, no sabemos hasta dónde van a llegar. La política argentina, ¿le falta autocrítica? ¿No se dio cuenta que había un mundo cambiando y lo pasó por arriba? ¿Cuál es la visión respecto de esto? A ver, no nos dejemos engañar por la juventud de Pablo, porque yo que soy lector de Panamá, me deslumbran los análisis. No, por eso, no por eso. Así que te escuchamos. A ver, un punto primero sobre para ir hasta acá.
el principal guerra que tiene, una de las principales guerras que tiene Estados Unidos, Trump, es contra el Deep State y en eso contra el Departamento de Estado, ¿verdad? En eso Milei también lo replica. Milei con Cancillería tiene una relación, por no decir casi cortada, y al no haber organizaciones, y ahí vengo, al no haber partidos, al no haber nada que, digamos, rodee al personaje, termina siendo imprevisible. Lo más previsible que puede ser es analizar casi las conductas, por eso estamos pensando en Trump, mucho más que en la estructura del Departamento de Estado. Eso es insólito para Estados Unidos, nosotros estamos más acostumbrados. Pero en todo caso llegamos a un sistema político hoy que siempre se decía, los franceses le dicen regaliano, ¿no? Las relaciones exteriores del rey, ¿no? Bueno, más que nunca, es solamente una persona que está, o dos, o tres, con algunos lobbies alrededor. Por algo en Francia el presidente, una de las pocas atribuciones que conserva es la de la política exterior. Entonces nosotros ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a una destrucción total? Teníamos un sistema de coaliciones. Yo creo que Milei es hijo del fracaso más que un potenciador. Totalmente. Más que es una consecuencia más que una causa, ¿no? Totalmente. Yo creo que los 3 mandatos consecutivos que tuvimos de un mandato, ¿no? El de Macri, en realidad 2, el de Macri, el de Alberto Fernández, prohijan, que es el fracaso de una coalición en un sentido y después la otra, y en un caldo de cultivo de 12 años sin crecimiento y sin que la grieta como sistema pueda resolver casi ningún tema estructural, y no estructural también, bueno, desembocan al final en ese empate catastrófico. Y desembocan en el único que tenían como una idea, que es básicamente destruir, terminar todo lo que había. Y si uno lo ve, hoy, por más que no sea su consecuencia directa, pero una sí, él podría decir, Milei hoy, en octubre, dice, bueno, si lo dijese así, por ahí dice, Macri casi con un pie en la FIFA y salió tercero en Capital. Cristina presa, ¿no? Bueno, la casta, por lo menos los principales protagonistas de lo que antiguamente eran las coaliciones, están afuera ya. O sea, ni siquiera hay que esperar a octubre. Así es. Sí, pero que la duda ahí es, como en tantas otras cosas, es cómo administra ese nuevo vacío, ¿no? Decís, después de esto, ¿qué? Porque cuando vos tenés esos márgenes, cuando vos tenés el otro, cuando construiste el enemigo, de política agonal típica, que te da identidad, que te da soporte, que te da una disputa, que te construye alguna épica, una narrativa. Bueno, hay que ver cómo construís esa nueva narrativa, esa nueva épica y esa gestión sin tener eso que es un soporte. Sí, hay puntos de partida distintos ahí, ¿no? Porque yo estaba viendo, Donald Trump es el jefe indiscutido del Partido Republicano. El MAGA, el Make America Great Again, se ha impuesto absolutamente. No hay una sola voz, ni en la Cámara Baja, en la Sala de Representantes, ni en el Senado de los Estados Unidos, del lado republicano, que contradiga lo que dice Trump. Recordemos que él era aportante del Partido Demócrata históricamente, y que un día cuando se propuso la presidencia de los Estados Unidos, tuvo que elegir, dice, ¿me conviene la ventanilla demócrata o la republicana? Y llegó a la conclusión que le convenía la republicana. Entonces se hizo republicano, contra todos los pronósticos ganó la interna, y contra todos los pronósticos ganó la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y después volvió también, ¿no? Y contra todos los pronósticos después volvió, exactamente. Ahora, ese es un jefe político de una estructura que no tiene un punto de comparación todavía con la Argentina. Yo no sé si Karina Milei va a poder armar una estructura política nacional de envergadura que sea capaz de sostener la arquitectura que va abajo de un jefe político. Bueno, no tengo indicios de que vaya a ser pero así. Lo pregunto, no quiero saber, ¿los indicios dónde los podríamos ver? ¿En las provincias? Le pregunto a Pablo. ¿Del formato de construcción? Claro, si puede haber la libertad avanza en el futuro, si puede seguir este proyecto. Su proyecto es sobre todo nacional. Viste que cuando empieza a bajar, que uno dice gobernadores, intendentes, no hay intendentes libertarios, uno podría decir todavía no los hay, pero tampoco hay mucha voluntad que los haya. No es que está puesta la libido en eso. De hecho, ellos admiten algo que para mí es súper interesante, que una buena parte de su activo, y sobre todo para esta primera etapa de gobierno, es no tener territorios. Sí. A diferencia de lo que le pasaba a Macri, que él estaba bárbaro, creían, porque tenían la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, fue un problemón, porque era, primero, no tener suficientes cuadros para poder ocupar todos los lugares que hay que tener, para ocupar todo el establishment que vos tenés que ocupar. Pero además, distribuir recursos y asistir a esos distritos, que además en el caso de Macri le sumaban
un distrito que es una aspiradora, o era una aspiradora hasta ahora, que era Jujuy, porque tenían al radicalismo, con el presidente del radicalismo gobernando Jujuy. Estos vienen livianos, porque le cortan el chorro a la provincia de Buenos Aires y es en beneficio del gobierno nacional. Le cortan recursos a la ciudad de Buenos Aires y es en beneficio del gobierno nacional, con lo cual, digo, esta construcción avala esto de que vos decís, bueno, en algún punto es un proyecto nacional y los demás que se encuadran. Que habla un poco de un método libertario en el sentido que es más eficiente para destruir que para construir. O sea, porque eso qué implicaría. Yo digo, me borro de las provincias y que descargo el ajuste en ellos y bueno, de que la misma inercia del ajuste y de las políticas económicas en todo caso la pague primero el primer fronting, sea el gobernador, y nosotros después vemos. Pero eso habla de unidad de país también, ¿no? O sea, tiene como si fuese aparejado, no es solo una estrategia política, es también una idea de qué se debe dedicar el Estado o no, ¿no? Como si no, yo me voy a dedicar a estas 3 cosas durante mi mandato. El resto, o sea, es lo mismo que pasa con el Estado. Uno dice, hay que cerrarlo, hay que achicarlo, pero tampoco lo están refuncionalizando. Esto no es los 90, no hay una idea de reforma del Estado. No hay la ARCA no fue como fue en su momento la transformación de DG y NAFIP, que era la idea de las agencias, del Banco Mundial de los 90. No, la idea es que cada cual se adapte a este nuevo mundo. Sí. Y el que no se adapta, perece, deja de existir. Digo, esta es la idea. Digo, y lo dicen, la verdad, de manera bastante cruda, ¿no? En el sentido de, bueno, nosotros ponemos las reglas macro, este es el mundo, y la micro que se adapte a esto. Ahora, claro, cuando vos ves en qué condiciones la micro tiene que competir, o quiénes van a quedar en el camino, y cuánto va a ser el tiempo que te lleve reponer puertos de trabajo, capacidad de consumo, capacidad de poder adquisitivo de salario, digo, la verdad, ¿y quién se hace cargo de las obras de infraestructura? Digo, todo lo que estamos viendo, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde va? Jorge decía algo interesante recién, que decía, ¿tiene Karina Milei, o en todo caso el entramado de los libertarios, los Menem, la capacidad de hacer, ¿qué hacen con ese vacío? Es un poco también lo que decía Julio recién, o sea, ¿cómo es? Entonces, yo ¿qué sí creo que pasa? En el kirchnerismo, por ejemplo, en su primer mandato, se creó la concertación plural y antes se creó ¿cómo se llamaba? La transversalidad. Que era una idea diciendo, bueno, el sistema se rompió, también se había roto de alguna manera, no tanto como ahora, claramente, pero digo, bueno, de ocupar y darle organicidad a eso, ¿no? Como diciendo, bueno, nuestro gobierno va a ser del centro hacia la izquierda, sumamos a estos que quedaron afuera, en su momento Aníbal Ibarra, Luis Juez, que en ese momento era progresista, Sabatella, después los radicales, había una especie de idea de cómo cerrar eso, solo excluyendo al macrismo, ¿no? Al recientemente nacido macrismo. Elegido como adversario. Elegido como adversario a propósito. Y hoy, yo creo que hay una parte en el gen libertario que no busca minorías intensas más que mayorías. O sea, mayorías electorales buscan. Pero no es lo que pasa, pero no es lo que pasa en el mundo. Que sí, hoy tenés, es igual que hoy lo que tenés son democracias de minorías intensas. Absolutamente. Absolutamente. No de mayorías. Dice, el boludo sos vos si querés buscar mayorías por eso en un mundo que son todos fragmentos. Hay que tener el fragmento más poderoso y ir a un balotaje, ¿no? Por eso el principal enemigo que pueden tener los libertarios en el 2027 es si hay alguien no tan previsto en el balotaje. Claro. Igual pasa en el mundo, agreguémosle una palabra, occidental. Occidental, correcto. ¿No? Estos procesos de agrietamiento social y político se están verificando en las democracias occidentales. Yo no tengo elementos como para... He estado 4 veces en China, sin embargo, no sé si en China está pasando algo así. Intuyo que no. Intuyo que hay otra forma de liderazgo y de organización política. Estuve en la India el año pasado 4 veces porque la India presidía el G20 y yo era el Sherpa de Argentina en el G20, el anteaño. Ahí yo veo el liderazgo de Modi excluyente. Es la figura que ordena el país y no veo ese proceso de agrietamiento que veo en los países occidentales, que son los que están permitiendo, tras el fracaso de la política tradicional, porque esto hay que subrayarlo, el fracaso del peronismo, del macrismo, del radicalismo, el fracaso ha generado, como bien decía Pablo recién, esta nueva forma, este nuevo gobierno. Ahora, este gobierno no se está cayendo a la consideración pública. Totalmente. ¿Y saben por qué no? Me parece, porque no aparece una voz distinta. Porque no hay nada. No hay alternativa, ¿no? Entonces, Cristina está presa, es verdad, pero sigue ocupando la tapa de los diarios. Sí.
¿no? Y Macri va a la FIFA, pero bueno, el debate dentro del macrismo es algo que es un paquete a terminar de abrir en el proceso electoral de este año. Vamos a ver qué queda del macrismo. Y ni siquiera dentro del peronismo, con la prisión de Cristina o la inhabilitación para cargos públicos, aparece una renovación, aparece Máximo, aparece, bueno, por Kicillof, que la está peleando para quedarse con el espacio, y también Massa posiblemente como candidato nacional. La derrota es así. No tenés discurso, no tenés líder, no tenés armado. Eso es la derrota. Y yo creo que el peronismo le va a llevar más tiempo recomponer liderazgos. Se está cerrando un ciclo, pero creo que va a llevar una generación, tal vez, a abrir un nuevo ciclo, ¿no? Va a llevar tal vez una generación para renovar liderazgos en el peronismo, es un montón. Ahora, hace una semana, volviendo al mundo y la Argentina, decíamos, bueno, si esto va por este camino, empezamos a ver commodity más caro, petróleo más caro, más inestabilidad, más dificultad para acceder a los mercados. Una semana después, pasó, no pasó, ¿dónde quedamos? Digo, hasta dónde se avanzó, dónde se vuelve, y dónde queda la Argentina en ese lugar, en términos ya no ideológicos, ya no de inserción, sino en términos de sus ingresos, su economía, su acceso a los mercados, sus recursos. Digo, ¿dónde quedamos hoy? ¿Dónde quedó ese mundo para nosotros? Asumimos una cosa, un elemento paradojal. Hoy los diarios hablan de la apertura del mercado chino a la harina de soja argentina. Exactamente. Viejo anhelo nacional. Desde poder entrar con algún grado de desde 2019 valor. Se viene negociando, ¿no? Exactamente. Estamos en el 2025. Hoy estaría abriéndose, digo porque no me consta, pero he visto los anuncios en los medios, estaría abriéndose el mercado chino para la harina de soja, con lo cual esta cuestión que estábamos hablando del alineamiento empieza a chocar con los intereses, concretamente. Una cosa son los intereses ideológicos y otra cosa son los intereses económicos, comerciales, ¿no? Nosotros vivimos de la soja, es nuestro principal ingreso nacional, ¿no? Me hace acordar a la discusión en torno a la incorporación de la Argentina a los BRICS o no. Bueno, alguien preguntaba sobre eso. Eso iba a decir. Alguien estaba justo preguntando. Nicolás Leo, ¿Argentina puede volver a los BRICS en algún momento? Yo creo que sí puede. El tema es que se den las condiciones políticas para hacerlo. Se trabajó durante años. Distintas gestiones de gobierno de distintos signos trabajaron para lograr la incorporación de la Argentina a los BRICS. Porque nos convenía comercialmente. Yo tiendo a poner en duda o a relativizar ese argumento, porque la verdad es que nuestro principal socio comercial es Brasil, la B de BRICS. Nuestro segundo socio comercial es China, la C de BRICS. Nuestro quinto, que en cualquier momento va a ser cuarto socio comercial, es la India, la I de BRICS. Es decir, nosotros tenemos comercio muy aceitado con los países del BRICS. Lo que el BRICS nos daba era la posibilidad de hablar desde otro lugar. Era ubicarnos de otra manera. Argentina no tiene destino sola. Entonces vos o te subordinás a la política de Washington o buscás otros ámbitos que con jugadores más o menos parecidos a vos te permitan tener otra voz y en todo caso ir decidiendo sobre la marcha. Esa a mí me parece que es la consecuencia más grave de una decisión que creo que fue apresurada. Ahí te pregunto, Jorge, porque muchos decían con lo que pasó en Irán. Sí, claro. Hoy no es el momento adecuado para volver a eso. Porque en realidad fue una desgracia para la Argentina que su postulación para ingresar a los BRICS terminara en un paquete con países que no tenían nada que ver, ni teníamos acuerdo, ni estábamos trabajando juntos, ¿no? Eso fue una desgracia que, bueno, el gobierno del presidente Milei tomó una decisión rápida, que tiene que ver con el alineamiento automático, los BRICS no nos olvidemos de la advertencia que hizo Donald Trump cuando asumió. Le dijo concretamente a los países del BRICS, si ustedes joroban con la moneda, les voy a poner un 100% de arancel a cada uno de sus países. Y la verdad es que yo no he escuchado hablar nuevamente de una moneda única de los países BRICS. Es verdad que se está usando el renminbi para las transacciones bilaterales, pero no veo al Banco de Desarrollo tratando de apurar una decisión con relación al cambio de moneda. Y en el cambio de moneda se juega el liderazgo también.
Jorge, aprovecho y te hago otra pregunta que veo acá en el chat, que está ligada a las gestiones. Dice, Jorge, usted estuvo en 3 presidencias distintas como embajador. ¿Puede hablar un poco de las diferencias entre gestiones? Lo primero que hay que aclarar es, un embajador se maneja con instrucciones. Es decir, yo todos los días, yo he sido embajador en 3 destinos, casi 4 en realidad. He sido 5 años embajador en Nueva York, ante Naciones Unidas. Fui 2 veces embajador en Washington, lo que totalizan 6 años. Fui 4 años embajador en Europa, en Portugal, y tenía la concurrencia de Cabo Verde. Esto, o sea, tenía un país africano a cargo también, y eso hacía que periódicamente lo visitara. Las instrucciones en las gestiones anteriores tenían un fuerte componente de Cancillería. Si yo tengo que comparar, yo juntaría esas 3 gestiones y las separaría de la actual gestión. La Cancillería acá no instruye, sino que ejecuta directivas que recibe de algunas oficinas de la Casa Rosada. Ha perdido completa autonomía y por lo tanto se está deteriorando la capacidad de análisis. Los embajadores están más pendientes de lo que dijo el presidente, de las instrucciones que eventualmente pueda recibir y que además no recibe. Ese me parece un punto súper importante, Jorge, porque cuando vos escuchás que la disputa con el cuerpo diplomático profesional es una disputa de concepción, de cosmovisión, en definitiva, de cuál es la visión que tiene cada uno del mundo. Y vos empezás a hablar de cosas que son bastante más concretas, de capacidad de análisis, de capacidad de relacionamiento, de capacidad de vínculos comerciales, de desarrollar intereses que no necesariamente tienen que ver con lo inmediato económico, que tienen que ver con intereses territoriales, que tienen que ver con historias, que tienen que ver con objetivos estratégicos. Digo, pareciera como que esto no se advierte y que el cuerpo diplomático parece inerte frente a esto, por otro lado. Mira, los cuadros mejor formados de la administración pública son los cuadros de Cancillería. Son los cuadros mejor formados, no tengo ninguna duda. Yo en los muchos años que pasé en el Congreso de la Nación como diputado, siempre mi jefe de gabinete de mi equipo era un diplomático que no tenía destino en el exterior y que yo pedía en pase a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tiene una formación absolutamente integral de lo que podemos llamar el interés nacional. A mí me tocó presidir durante años la Comisión de Relaciones Exteriores. Era obvio que tenía que tener un cuadro diplomático formado. Bueno, esos cuadros diplomáticos formados están completamente corridos. No son consultados, no son escuchados, no son parte de la ejecución de la política exterior de la Argentina. Yo creo que hay una definición ideológica también. También un poco importada a Estados Unidos. En Estados Unidos el Departamento de Estado es considerado por mucho del sector más duro como un lugar progresista, aunque parezca raro visto en la izquierda latinoamericana, ¿no? Pero es un oxímoron con Rubio, claro, pero los cuadros, la estructura, digamos, el promedio del diplomático norteamericano parece ser una especie de aliado del Deep State en la Agenda 2030, en USAID, todo lo que sucedió ahí. Entonces la motosierra primero se ejerció muy fuertemente ahí, muy fuertemente. Incluso cuando estaba Elon Musk, la disputa Rubio-Musk tenía que ver con ese ajuste. Sacaron un montón de políticas que había de inclusión, de diversidad. Exactamente. Pero además yendo casi contra la idea de que si uno está contra el Estado, esto lo digo en Argentina, ¿qué representa como la crema del Estado desde esa perspectiva? Y un poco los diplomáticos, un poco por lo mismo que dice Jorge, pero al revés. O sea, interpretando, estos son lo más profundo del Estado permanente, ¿no? Entonces, encima me cuestan caro. Encima, son casta de verdad. Y encima es muy difícil defender eso desde el punto de vista casi gremial, te diría. Porque lo puede defender alguien de afuera. El que está adentro casi no, digamos, es como militar en ese punto. No sé cuánto puede expresarse, por más que haya un sindicato de diplomáticos. Y por otro lado, defenderlo de afuera parece decir, bueno, mirá, están haciendo el ajuste en el Garrahan. O sea, no lo van a hacer cerrar 2 embajadas. Entonces, con ese criterio que un poco equilibra para abajo, lo que termina pasando es que se destruyen las pocas capacidades que quedan del Estado argentino. Ahora, la idea, todo el tiempo acá estuvo circulando una palabra que es ideológico, ¿no? Del que en algún momento pareció una mala palabra, que este gobierno resignifica de alguna manera y reivindica. Sí, es ideológico, son decisiones ideológicas. Pero al mismo tiempo parece como que, bueno,
también en el gobierno, sobre todo de Cristina Kirchner, había una visión ideológica que pregnaba e impregnaba todo. Digo, que, por lo cual a veces hasta uno los ve y dice, bueno, se entienden mejor entre libertarios y kirchneristas que entre el resto de los que se consideran republicanos, pongámosles un nombre. De hecho, muchas veces atacan más a los del PRO que a los kirchneristas. Exactamente. Digo, ¿cuál es la diferencia en esta visión donde prima o marca lo ideológico? La diferencia entre ambos. Sí. Entre el kirchnerismo y Milei. Sí, en esa visión ideológica. No, yo creo que el kirchnerismo tenía todavía como si fuese. Es un animal como un poco más bicéfalo. O sea, porque viene de la vieja política también, llevémosle así. O sea, desde Cristina Kirchner, ella misma, hasta mucho del elenco que participa digamos, de que generó el kirchnerismo, hay como un trasvasamiento generacional a la cuchilla que se hizo en el 2012-13 con relación a la Cámpora, cuya digamos, con un derrotero electoral que no funcionó. O sea, uno podría decir, hubo un intento propio de transformarse en una fuerza más ideológica que quedó un poco trunco precisamente porque uno diría, ¿qué define una especie de guardia roja, ¿no? Como define la revolución cultural? ¿Sirve para la discusión teórica? ¿Sirve para proyectos en el Congreso? ¿Sirve para la gestión transformadora? O sea, Aerolíneas Argentinas ahora es una... O sea, ¿sirve para las elecciones? Entonces, cuando uno ve más o menos todo lo que debería servir y lo que estamos viendo cruelmente hoy, la discusión sobre Máximo Kirchner es una discusión sobre eso. ¿Cuál es la sucesión del kirchnerismo dentro de ese mismo espacio? Claramente va hacia un lado ideológico, pero es difícil por pertenecer a una familia política que puedan, digamos, transmitir la parte plebeya que transmitió en su momento. Lo hizo el kirchnerismo. De hecho, si uno se piensa, el cambio de la ley electoral de que voten los más chicos era con la perspectiva de que el kirchnerismo era para siempre joven, ¿no? Como quien dice, quedo para siempre joven. Y hoy paga ese costo. Y hoy le sirve a Iñaki no sé cuánto. O sea, exactamente. Por eso. No, es que si veíamos la plaza de las 160.000 personas, los menores de 30 eran toda una rareza. Yo igual creo que como siendo parte, una especie de avatar del peronismo también el kirchnerismo, por más que después lo quiera trascender y que estemos en esta zona, no es lo mismo que los libertarios. El libertario realmente tiene una cosa muy tabula rasa, ¿no? O sea, sí. Empezamos de cero. Es un Frankenstein de la casta en el sentido que fue financiado por intereses cruzados dentro de las dos coaliciones, pero al mismo tiempo su composición social es bastante inédita, ¿no? Es mucho más radical lo que a dónde va, ¿no? Y policlasista. Y uno ve, por ejemplo, incluso la transición que significó la llegada de Kicillof, por ejemplo, en su momento, ahora que están peleados. Eran de la Nacional Buenos Aires, o sea, vos decís, ¿no era el elenco estable de la política argentina? No, pero tampoco tan lejos, ¿no? Como si fuese totalmente. Un poco en el costado. Esto que estamos viendo ahora, en ese sentido, le gana en plebeyismo al peronismo, lo cual no implica que esté bien, ¿eh? Lo que digo o sea, va más allá. A veces las élites son necesarias, yo creo eso. Pero en parte es el gran activo y el que reivindica a Milei. Digo, la derecha plebeya, esa derecha que no es la derecha del Newman, a la que representaba Milei, sino esta derecha que entiende los intereses de los que se han quedado afuera, dominados por la casta. Digo, ayer para mí hay una cosa que veníamos viendo, pero que ayer la explicitó Milei cuando dijo, yo soy cruel. Y en la lista con los que fue cruel, puso... Empleados públicos, los cucas de mierda. Exactamente. Sí, así fue. Esa idea de que para muchos decía, che, pero un empleado público, ¿cuánto gana un empleado público? Y él lo puso, y en ese lugar lo pone de algo que a mí me había dicho, Sheila Virgen me había dicho, guarda porque esa crueldad paga, porque hay mucha gente que considera casta a un empleado raso del ANSES o de cualquier dependencia estatal. Claudio, eso es lo que explica la anulación que se persiguió del Día del Trabajador Público. Sí, exacto, una de las noticias de la semana, que iba a ser hoy. Claro, correcto. Exactamente. Pero yo creo que, a ver, preguntémonos, ¿sumó o restó esa decisión, ese anuncio del gobierno que encabeza Milei? Y yo diría, puede haber restado en el espacio de los empleados públicos de la Argentina, pero en el imaginario de las mayorías que están mal y se quejan de todo y buscan responsables, yo no sé si cayó tan mal. Yo me imagino que fue un anuncio muy pensado y coherente con una serie de anuncios que está haciendo el gobierno. Dado el lugar que se le asignó, el tiempo que se le dedicó
y el que se lo sostuvo en las redes, está clarísimo cuál es el resultado. Digo, está muy medido que era algo y que después de todo eso, Milei termina diciendo soy cruel con el empleado público. Digo, yo creo que no cabía duda y aparecieron, la empleada pública de Gasalla apareció en la cabeza, en el imaginario de todos los argentinos, diciéndose, al fin métanse con estos tipos. Digo, es tremendo porque uno lo que advierte es, bueno, pero si eso, digo, una cosa es reformarlo. Vos decías, Pablo, Menem se planteaba la reforma del Estado. Esto es... Ese paradigma entero se planteaba en la década del 90. Exactamente. O sea, eso existía, eso hoy no hay tampoco. O sea, el Dodge de Elon Musk, ¿no? ¿Qué imitaba Milei? ¿Qué es ese qué es exactamente? Uno podría tener una especie de casi idea de proyección, pero política ficción que podemos hacer acá. ¿Con qué reemplaza lo que cierran? ¿Qué va a venir Halliburton? ¿Qué va a pasar si yo al Estado lo corto en la mitad? ¿Eso deja de funcionar o se sustituye por las herramientas corporativas de los grandes oligarcas? Puede ser. Y puede ser que lo que podía ser una rebelión plebeya en Estados Unidos termine siendo cooptado. Eso, me parece que hay una discusión ahí, que es la discusión que Bannon-Musk, llamémosle así. Pero en todo caso, no es una cosa interpretativa nuestra. Totalmente. En ningún lugar dice, nosotros pretendemos, como en el caso de los 90, llevar este Estado de acá a acá, ¿no? O sea, hacerlo más eficiente. Es como... Correcto. La salida de Musk del gobierno no necesariamente supone un triunfo de Steve Bannon, pero lo consolida en su lugar. Sigue siendo un factor importante en el sistema de toma de decisiones del trumpismo. No es excluyente, no es todopoderoso, pero no nos olvidemos que Bannon viene desde el Tea Party, ¿no? Hace mucho que está trabajando en esta línea, en este andarivel, ¿no? Exactamente. Mira, hace poco estuvo en Argentina el presidente de una organización que se llama The Heritage Foundation. Yo los conocía de Estados Unidos y estuve con ellos ahora un par de meses en Buenos Aires. Esta gente son los que hicieron la Agenda 2030, ¿no? Sí. La agenda de la cual Donald Trump renegó en la campaña porque era demasiado extrema y dijo, no, yo con esos tipos no tengo nada que ver, y es la agenda que se está ejecutando de su gobierno. Ahora, ¿qué estaban haciendo en Buenos Aires? Y en realidad Buenos Aires es parte de un viaje que están haciendo alrededor del mundo, llevando la buena nueva del cambio de paradigma que expresa Donald Trump. Y hay gente que está absolutamente convencida y están predicando, en realidad, con muchos recursos, obviamente, pero están, yo creo que sembrando en este aparente caos que hay, en donde las aguas están demasiado revueltas, ¿no? Jorge, cerraste, mejor imposible, te súper agradecemos esta visita. La verdad que sí, creo que lo que acabas de mencionar es esto, este nuevo paradigma y esta instalación donde se trabaja de manera como misioneros, ¿no? Digo, lo que estás hablando son misioneros de la buena nueva. Así es. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos acá. Ahora vamos a sumar a un diputado de un espacio que no sabemos a dónde. Cuando quieras, esto es así. Esto acá te levantás. Sí, no es como la tele. No es como la tele, porque todo esto es así, entramos, salimos. Sí. Así que. Bueno, para no distraer nos saludamos si queremos. Gracias por haber venido, Jorge. Hasta pronto. Gracias. Placer enorme. Gracias. Hasta Siempre un placer hablar. Y acá Mónica dice, me gusta mucho este programa de los viernes, me suma un montón. Gracias, Mónica. Dejá tu like, genial. Quédense, que ahora se suma Luciano Laspina. Sí, Luciano Laspina, diputado del PRO, que fue noticia hace poquito. Pasa, Lucho, pasa. Y ahora nos metemos en Argentina. Y ahora nos metemos en Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Luciano Laspina, economista, diputado del PRO, y que, ¿cómo andan? Le vamos a preguntar qué es el PRO hoy, porque es todo un desafío, me parece, definirlo. Hace poquito fuiste noticia porque te sentaste en la banca y dijiste me abstengo, con un tema muy sensible para el gobierno y que hizo mucho ruido. Che, hay gente que dentro del PRO está haciendo cosas distintas. De eso te quería hablar. Bien. No, me parece que la abstención refleja un sentimiento que obviamente
el periodismo interpreta como un cierto resentimiento por la derrota en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, vos ya me conocés de hace rato que a mí esas cuestiones más coyunturales, hasta parroquiales, hasta municipales, me tienen sin cuidado. Yo lo que creo, el sentido de mi abstención fue, de un lado tenemos al kirchnerismo. Contemos de qué nos estamos hablando, porque estamos hablando del tema previsional, que era el aumento a jubilados. El aumento a jubilados, sí, de algo que había quedado pendiente de cuando se cambió la fórmula en los comienzos del gobierno de Milei. Y había quedado 8 puntitos de la inflación de enero que el gobierno no reconoció y que en aquel momento la oposición pedía abiertamente como para a partir de ahí dejar las jubilaciones congeladas en términos reales como están hasta hoy. Yo en su momento lo hablé incluso con el gobierno y le dije, lo mejor que te puede pasar es cerrar una negociación. Acordate que después hubo un DNU que recompuso una parte de la licuación y después ya había quedado 8 puntos. Que mirá, arreglá con la oposición, cerrar el tema ahora porque en el año electoral te va a explotar en las manos. Bueno, se decidió ir por el DNU, que era políticamente mucho más rentable para el gobierno. Primero, para mostrar autoridad. Segundo, por retroceder, nunca rendirse jamás, que es un poco la tesis central de la estrategia política del gobierno. Al principio el gobierno no. Entonces terminó en un veto, lo que ya sabemos, el año pasado. Ahora, entonces de un lado tenés, ¿qué veo yo? El kirchnerismo tratando de aumentar el gasto sin importarle de dónde se financia, generando. Y el otro era un gobierno que dice, vamos a cerrar el Congreso y no hay más discusión presupuestaria en Argentina. Hace 2 años no tenemos presupuesto. Entonces son como 2 extremos. O sea, está bien, discutamos de cómo se financia un aumento de los jubilados o la oportunidad, mérito y conveniencia de dar pero discutámoslo. No neguemos el Congreso y cerrémoslo diciendo cualquier cosa que aprueben te voy a vetar. Creo que en esos 2 extremos hay un grupo de legisladores del PRO que dijimos, bueno, pará, yo no me puedo meter en esta discusión de locos. Es una discusión llevada a los extremos, entre la irresponsabilidad fiscal total y la negación del Parlamento. Ahora, Lucho, ahí hay otro sector, sí, y en el cual sobre todo aparece el jefe de la bancada, que está muy alineado, tiene una decisión de apoyo acrítico, que después empieza a traducirse en lo que estamos viendo ahora, las negociaciones electorales, ¿no? Donde vemos que quien las comanda es alguien que ha decidido, bueno, no hay otra alternativa, lo dice, lo explicita, que ir a como sea. Hay alguien que dice, bueno, no es a como sea, y esto es lo que representan algunos de ustedes. A ver, hay un debate interno y digamos, a esta altura somos todos grandes. Ya no andamos con andador ni con cochecito, somos tipos grandes, nuestros padres ya se retiraron, o se jubilaron, o están part-time, vamos a decirlo como quiera. Somos todos dirigentes y cada uno elige su camino. Yo digo, hoy... Nuestros padres, espera, vamos a poner un punto ahí. No me hagas análisis psicológico de lo que acabo de decir. No voy a hacer ningún análisis psicológico, voy a hacer un análisis netamente político. Por eso me corro de la figura del padre y me imagino que vos estás hablando de los padres fundadores del PRO, estás hablando de Mauricio Macri. Digo, es obvio que el PRO está atravesando una crisis existencial. Bien. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Ahí tenés un título, Tommy. Eso no quiere decir que la crisis existencial lleve a la desaparición. Creo que hay un replanteo de hacia dónde vamos y para qué estamos. Nosotros nacimos como una fuerza modernizadora de la política, metiendo la gestión, etcétera. Mauricio, eso fue en la ciudad, esa revolución de la gestión. Pero fundamentalmente en lo político una fuerza opositora al kirchnerismo, digamos, que era la fuerza hegemónica. Estoy hablando del 2009, cuando fue la primera alianza entre Macri y de Narváez para ganarle al kirchnerismo. Después, en 2013, nos salíamos con Massa para ganarle al kirchnerismo. En 2015 nos salíamos con el radicalismo para ganarle al kirchnerismo. Pero el kirchnerismo era la antítesis de lo que nosotros queríamos representar. Me parece que ese discurso, esa melodía quedó vieja. Digamos, Cristina está presa. Para mí eso va a languidecer. El peronismo no tiene ningún dirigente con proyección política, con una imagen razonable. Esa hegemonía, ese sol se está apagando. Y después hay que decirlo, Mauricio es un dirigente prestigioso, respetado en el mundo, pero su participación política
part-time, digamos, no es candidato, como yo se lo he dicho a él y lo vengo diciendo. O sea, este es un juego de las cartas, se juega con votos, no se juega con fotos, imágenes, adhesiones o palmadas de espalda. Entonces, en la medida que nuestro líder no juega, eso obliga a un replanteo. ¿Y qué dice Mauricio? Son ustedes, muchachos, son ustedes, entren a la cancha y lideren ustedes, no me piden a mí que yo sea. Y lo hace, creo yo, porque quiere que el PRO sobreviva y porque, además es una decisión personal de vida, lo que sea, pero porque además estamos todos grandes. O sea, ya no necesitamos un padre, digamos, como la Cámpora tuvo. Mirá los de la Cámpora. Crecieron al calor de Cristina, tienen 50 años y siguen siendo los pibes de la Cámpora. Nada más parecido, yo ahí digo, nada se parece más que a la coordinadora, que envejecieron sin poder llegar al poder por mérito propio, ¿no? Exacto. Es lo más parecido que hemos visto. Toda esta vuelta, Claudio, para responder la pregunta, no estoy sacando el traste a la jeringa, es que hay un replanteo de muchos dirigentes de qué significamos y para qué estamos. Y hay quienes como yo, y te lo he dicho a vos en alguna oportunidad también personalmente, creen que el PRO debería preservarse para ser parte de una centro-derecha racional republicana que sea alternativa, no sé si oposición, alternativa al mileísmo, porque no puede ocurrir que en el 2027 en la góndola de los argentinos esté Cristina y Milei como dos expresiones antagónicas, porque no es bueno para el gobierno, no es bueno para la Argentina, no es sano para el sistema democrático. Yo entiendo que las redes sociales supuestamente, no tengo una fórmula para ver cómo se crea esa tercera posición. Lo que estoy diciendo es, sería sano, saludable que exista. Pablo, ahí está. Quiero una pregunta más, y también abrimos el debate con Pablo. Veo un comentario que lo voy a leer de Daniel, que la está picanteando un poco. Dice, ¿el PRO no fue absorbido por la Libertad Avanza? ¿La Espina sería algún alma viviente de lo que fue ese partido? Y ahí te pregunto, porque pareciera que una parte se fue con Bullrich a la Libertad Avanza, otra parte también se va, no con Bullrich directamente, pero también se va, y como que ahí queda como un resto. Sí. ¿Te identificás con esta situación? No, está perfecta la descripción que haces. O sea, evidentemente fue así. Yo trabajé para la candidatura de Patricia Bullrich, milité contra Sergio Massa en el balotaje, cuando parecía que Sergio Massa ganaba el balotaje caminando. Era difícil ponerse ahí en el prime time a defender a Milei con la motosierra y la dolarización, y Massa que parecía que ganaba. A pesar de eso, nunca tuvimos un llamado de agradecimiento, nada que yo sepa, ¿no? Por lo menos, a lo mejor la agradección a Patricia y a Mauricio, que son los relevantes, pero hay un montón de 4 o 5 tipos que pusimos la carupa ahí en el prime time, que no era sencillo si ganaba Sergio Massa. Entonces, con esa autoridad moral, te digo que cuando Patricia decide irse con el gobierno, no apoyarlo al balotaje, sino irse con el gobierno y fusionarse ahí, yo que venía trabajando con Patricia, tomé prudente distancia y decir, mira, yo no me sumo a ese colectivo, voy a apoyar todo lo que me parezca bien del gobierno, de hecho lo bancamos para la gobernabilidad que el gobierno no tenía, pero yendo a la primera pregunta, una cosa es bancar gobernabilidad, otra cosa es cerrar el Congreso, o sea, pasamos de defender la gobernabilidad a Milei emperador sin escalas, entonces pará. No es así la democracia. Entonces, pero yendo a tu pregunta, yo creo que hay un montón de replanteos, pero mirá a los dirigentes que tienen votos, no los que buscan cargos, porque hay una diferencia grande. Yo mismo no tengo votos, entonces me estoy yendo a mi casa. Podría entrar, digamos, podríamos entrar en detalle de cómo uno podría, con la poca o mucho capital político que tiene, colarse en una lista. Pero yo no lo hago si no tengo un proyecto político, porque si no, para eso me voy a mi casa. Hoy no hay proyecto. Entonces yo te digo, yo veo, pero ¿quiénes son los que digo que tienen votos? Ahí está Nacho Torres, gobierna Chubut, Rogelio Frigerio, Entre Ríos, Puyaro, que son de otros partidos, estoy hablando por el PRO, digamos, pero digo... de espacios que no son ni el kirchnerismo ni el mileísmo. ¿Nadie tiene votos? Jorge Macri, que bueno, perdió ahora, pero obviamente maneja el distrito, buen punto, gracias por pero digo, hay dirigentes, creo yo, con capacidad de armar una tercera posición. Es muy difícil hoy, porque plantearlo hoy en la Argentina es ciencia ficción, hay que ver cómo evoluciona. Lo que digo es, si aparece una demanda electoral, tiene que haber una oferta electoral. Bueno, ahí lo quiero meter a Pablo, sé que te vas a tener que ir, pero antes de que te vayas, porque me parece que este es el punto de lo que estamos viendo, decir, bueno, lo que había va camino a fenecer, a pasar a ser parte del pasado. Luciano dice, bueno,
la idea de que haya una fuerza de centro. Eso es viable. Acaba de decir Jorge Argüello, el peronismo va a necesitar una generación para encontrar un nuevo liderazgo, lo cual me parece una definición importante. ¿Qué se rearma? Y que se rearma de acá a un plazo que es finito, que es el 27, no es el 25, es el 27. Yo voy a retomar algo que discutimos antes de que llegue Luciano y con Luciano también, que puede contener lo que implicaba el PRO, la Libertad Avanza, más allá de esta elección. ¿Qué significa en términos de, llamémosle, de valores? Había 2 puntos, ¿no? Un punto era la gestión, la buena gestión del Estado, cosa que no es un tema de la experiencia libertaria modernizadora, ¿no? Y la otra era lo republicano. Uno diría, eso queda suelto de la crisis del PRO. Yo creo que hay una parte de eso que es culpa del mismo Mauricio Macri, porque, digamos, cuando elige a Jorge Macri para encabezar la ciudad, hay una especie de definición sobre el rol del distrito principal y del liderazgo del distrito principal en términos de proyección de aspiracionales y valores y demás, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta acá llegó la experiencia modernizadora, ¿no? De alguna manera. Y eso fue refrendado en las urnas de tal manera. Con lo cual no creo que eso solo sea una consecuencia de mi ley, sino que hay elementos internos que proyectaron esa idea. Incluso la idea de que no había reelegido a Mauricio Macri en 2019 porque no fue lo suficientemente extremo, dándole un poco, diciendo lo que debería haber pasado es que tenía que haber venido Milei, ¿no? Entonces, cuando uno abandona sus propios valores, es normal que se lo saquen, ¿no? Entonces, queda ese espacio vacío. Ahora, la Argentina... Cuando uno abandona sus propios valores, es normal que se lo saquen, es una definición. Después te quiero ver a ver qué vas a decir con esto. Después, ahora, ese espacio queda vacío. Queda vacío incluso, a ver, si se impusiese la tesis de Luciano con relación a que el PRO siempre es parte de un frente más grande. Claro. O sea, siempre es parte de algo que ya no puede solamente encabezar, sino que tiene que fundirse en una especie de búsqueda mayor. Para mí es tanta la entropía de la crisis del peronismo en este punto, y la idea de no renovación, que dejó más espacio aún, ¿no? Para algo distinto. Si fuese que el peronismo se renovó, y si el peronismo hubiese entrado en una especie de disputa interna incluso digamos, explícita, ¿no? La fallutería del Frente de Todos, o esta cosa de los off hasta el día de hoy, sino, vamos, Cafiero versus Menem, bueno, hubiese ocupado todo el escenario, y vos tendrías un peronismo más de centro disputando. No pasó eso, ¿no? Y no va a pasar en el corto plazo. Estás caracterizando 100%. Una novedad absoluta del mapa político de la Argentina y de la estructuración de la política argentina. ¿Sí? Digo, porque en definitiva vos hablaste de... Yo dije el sol que se apaga. Nos conformamos en torno al antikirchnerismo. La Argentina en 70 años se conformó en torno de peronismo-antiperonismo, una antinomia fabulosa. Ese clivaje sigue existiendo, pero... Sí, pero es un clivaje que empieza a desmembrarse. Porque el kirchnerismo no lo contiene, por lo que está diciendo. Exactamente, porque vos decís, bueno, ya no es esa potencia que articulaba un polo y construía una antinomia, un clivaje que era el determinante de cómo funcionaba la Argentina en términos políticos. Y hay que ordenarse desde otro lugar. Es que la unidad fue la gran trampa del peronismo como mecanismo de reproducción de sí mismo. O sea, el peronismo siempre se reproducía peleándose, no como decía Perón, la famosa frase de Logato, pero digo, en un punto, el Frente de Todos es como el flautista de Jaime y Alberto Fernández. Entraron todos, ya nadie puede salir de ahí. O sea, es muy difícil salir de ahí. Lo único de peronista que nunca entró fue el de Córdoba. Es el que sobrevive en esta especie de hecatombe electoral. Puede irle mal o bien en la elección ahora, porque es difícil lo libertario en Córdoba, pero en cualquier caso no tiene que validar los papeles de kirchnerismo o no antikirchnerismo. Es el único. Esos no. Y después experiencia como más folclórica, como Quintel, que es cosas así. Pero digo, en el mapa del peronismo solo es eso, no existe más. Yo creo que no hay tan en la voluntad de Milei meter eso adentro. O sea, vos decías, viene un cambio de gabinete después de las elecciones, ¿que va a nombrar 3 republicanos para meter eso adentro? No. O sea, no. Totalmente en contra como de su... No, la decisión, y lo explicita, bueno, hoy yo lo puse en la nota que publiqué hoy, la decisión es, lo que viene es un gobierno ampliado, de una nueva forma ampliada, con gente que se suma, no con espacios políticos que se suman. O sea, esa discusión que hubo durante el gobierno del PRO, es una alianza parlamentaria electoral, pero no es una alianza de gobierno. A ellos no se les cruza y lo explicitan. No, ¿qué alianza? Digo, es el gobierno de la Libertad Avanza, y de hecho lo que están diciendo en estas horas es, se va a llamar Frente de Libertad Avanza, le guste o no le guste, y hasta donde yo tengo entendido, quien está a cargo de discutir eso lo ha aceptado, que es Cristian Retondo, que se llame La Libertad Avanza. Con lo cual,
Digo, no hay duda, no hay ninguna intención de darle ningún matiz diferenciador ni de ampliar ese lugar de decir, che, esto es otra cosa, es una cosa nueva, es una cosa que incorpora espacio, que tiene adentro, como ha hecho el peronismo históricamente, al oficialismo y a la oposición, y desde ese lugar construye una nueva hegemonía. Es como una cosa rara, porque es una hegemonía sin hegemonía. Es una hegemonía basada en que lo demás, que el sistema político está roto. O sea, basado en que esté así. Partido en 80 pedazos, haciendo como pequeñas pescadillas en dirigentes por ahí, pero el tema es que en algún momento se va a reconstituir. Por eso hay una cosa estructuralmente caotizadora del mundo libertario. Porque necesita que no exista otra vez un sistema. No es que te propone esto. Además, con la presión de Cristina se quedaron sin la alteridad clásica, con lo cual, aún cuando quisieran hacer kirchnerismo libertad, no es lo mismo hacerlo contra Cristina que contra, no sé, Mayra Mendoza. O sea, te quiero decir, es distinto, ¿no? ¿Verdad? No, aparte coincido 100% con el diagnóstico que hiciste. Tiene mucha reminiscencia a lo que fue las primeras gestiones del kirchnerismo, donde también había toda una oposición atomizada, donde iba de candidato Ricardito Alfonsín, Wiener, Labaña, Carrió, digamos, yo lo que creo ahora es que, coincido totalmente con tu diagnóstico, creo que ese sol que era el kirchnerismo se va apagando y precisamente por su endogamia, creo que lo va a limitar o le va a bajar el techo, digamos, ¿no? Con Cristina preso, al contrario a toda esta mística, lo cual no quiere decir que eso se refleje en las urnas ahora en octubre del 27, porque hay una cuestión de oferta electoral. No hay armado nada alternativo a estos dos bloques, más con el PRO jugando por adentro de La Libertad Avanza, con lo cual, si es que eso ocurre, hay que ver, porque las negociaciones siguen su curso. Eso quiero saber. ¿Qué opinas? No, yo no tengo ahí, porque yo soy de la provincia de Santa Fe y medio doble ciudadanía, porque también estoy acá en Buenos Aires, pero en la ciudad de Buenos Aires, pero sé que la negociación es complicada y que el gobierno obviamente quiere un sello, no sé tanto en la provincial, pero en la nacional quiere un sello que pueda acumular los votos de todas las jurisdicciones bajo el mismo sello libertario. Sí, parecería que es más comprar las franquicias locales, ¿no? Ya, sí. Que ese es el gran punto. No tengo yo el territorio, compro las franquicias locales, que las que tiene hoy el PRO, en algún caso del radicalismo bonaerense, sí. Y con eso, que ni las compro, digo, se regalan, como dice, venían regalados, eso dijeron. Sí. No, hay algunos que no están tan convencidos. No, está metiendo ruido. Sí. Pero creo que el diagnóstico que él plantea me parece que es la base para lo que viene. Insisto, no sé si, no para octubre, porque hoy no hay, digamos, ¿no? Pero, y lo que vos decías, Claudio, o es hegemonía, a ver, porque además después hay una cuestión de, no quiero desviar la conversación desde lo electoral a la gobernabilidad, ¿no? Pero después hay una cuestión que yo lo he planteado, otro día tuve un panel con Boyano, que compartimos muy, muy cordialmente, y yo lo decía. Hay un hilo conductor entre el riesgo país y el esquema de gobernabilidad que plantea el kirchnerismo. Al matar el centro político, acordar reformas después es mucho más complicado. Digamos, porque vos tenés que tener, salvo que vos seas una hegemonía parlamentaria, como era Cristina, que era una escribanía, si vos no llegás a eso tenés que acordar. Y acordar con los mismos tipos que vos vas y le pisás el territorio y los querés eliminar, que piensan más parecido a vos, es más complicado que ir a negociar con el kirchnerismo y con Massa. La reforma laboral te la va a aprobar el kirchnerismo con Massa, polarizando la provincia de Buenos Aires. Yo lo veo complicado. Entonces, obviamente, alguien dice, bueno, no importa, tenemos 87 héroes, con eso gobernamos con los vetos. Pero ojo que no vas a poder pasar reformas. No pasar reformas, la economía no crece, para ahí se te complica el 27. Ahí donde una estrategia clásica de la política sería ampliarte para meter algo más en lugar de querer perseguirlo como se lo persigue incluso a Mauricio Macri. Pero que está prestando los votos en el Congreso, pero al mismo tiempo le dicen que apretaba jueces. Se lo dice el presidente. Hasta vos podés fingir demencia o negación, como hicimos todos un montón de dirigentes del PRO durante 18 meses, pero en algún momento decís, bueno, hasta acá llegué. Decís, bueno, y creo que eso está pasando. O sea, yo creo que al gobierno le vaya bien y creo que muchas reformas, y tengo un montón de amigos en el gobierno. Lo que creo es que, bueno, uno puede avalar lo bueno, pero necesariamente tiene que venir a libro cerrado a comprarse todo lo malo. Y yo creo que la idea de matar el centro político y polarizar contra el kirchnerismo, por más que sea un kirchnerismo débil, y no es sano, porque el día que la sociedad se cansa, te vota un Alberto Fernández, aún con Cristina hipercondenada, como estaba, de vicepresidente, te lo votó igual porque quería salir del tarifazo de Macri. Entonces, ojo con esto, porque ya nos pasó una vez. Y los mercados están mirando eso. Los mercados están mirando. A eso te voy a digo algo más. Ahora te voy a llevar ahora. Dale. Porque creo que, Pablo, vos te tenés que ir. Vos te tenés que ir, así que andá, levantate.